Aires, docente de Derecho Constitucional, vicepresidente primero del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de la Argentina. Tiene la palabra, doctor Gómez. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por el espacio que nos han brindado para poder exponer algunas consideraciones respecto de este proyecto de ley que se está tratando. En primer lugar, es necesario aclarar que se han efectuado muchas consideraciones respecto de la letra de la reserva efectuada por la Argentina a la Convención de los Derechos del Niño. Voy a hacer algunas otras consideraciones, pero les pido antes que nos abstraigamos, ¿sí? Vamos a abstraernos de la discusión que hoy nos convoca y vamos a colocarnos en un supuesto hipotético, en el plano del derecho internacional y su relación con el derecho interno. Como dijo el doctor Barra, no voy a explayarme mucho porque ya lo explicó muy bien, el tratado internacional se considera como tal por haber sido acordado entre dos o más estados, ¿sí? En la teoría del acto federal complejo implica que hay la intervención de más de una voluntad pública, es decir, la del Poder Ejecutivo y la del Poder Legislativo. A estos tratados se le pueden introducir reservas, pueden definirse como un acto unilateral y en nuestro país ese acto unilateral emana del Congreso como poder constituido, no constituyente. Esa reserva determina que una parte, es decir, un Estado manifiesta su propósito de excluir o modificar alguna obligación derivada del mismo. En sentido amplio, también se suelen considerar reservas a las declaraciones interpretativas que los Estados manifiestan. Ahí aceptan determinadas condiciones dentro de ciertos límites o con ciertas modalidades, atribuyéndoles un sentido determinado y no otro. Y aquí me surge una pregunta. ¿Puede una declaración unilateral del Congreso como órgano constituido ostentar la misma jerarquía normativa que los contenidos acordados por los Estados en sede internacional? Entonces, vamos a tener que distinguir los supuestos. Mientras que las reservas pretenden excluir o modificar el efecto jurídico de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación respecto del Estado que la formula en el plano internacional, las declaraciones interpretativas aclaran el significado o alcance de un tratado o de algunas de sus disposiciones en el orden interno. Esto lo tiene dicho la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas en su guía práctica para las reservas de los tratados del año 2011. En resumen, las declaraciones interpretativas no producen efectos en el ámbito internacional. Entonces tenemos que aclarar algo, puesto que primero, no podría exigirse el cumplimiento de una declaración interpretativa en un conflicto entre estados, ya que la misma es de aplicación en el ámbito interno. Y segundo, que la no observación de una declaración de este tipo no implicaría violación a las obligaciones contraídas en sede internacional. Entonces resulta que las reservas interpretativas poseen jerarquía ordinaria como una ley emanada del Congreso de la Nación y por lo tanto son plausibles de revisión o modificación legislativa. Dicho esto, se entiende entonces que una declaración interpretativa no puede ser invocada para el incumplimiento de otras obligaciones contraídas en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, menos aún si está en jerarquía constitucional. Vuelvo a resumir, la Convención de los Derechos del Niño, según la formulación interpretativa que se ha hecho en nuestro país, ¿sí?, es una declaración interpretativa como tal y no una reserva en sentido estricto. Asumir que esta posee jerarquía constitucional sería subvertir la estructura del ordenamiento jurídico por algunas consideraciones que voy a abordar ahora. Me pregunto, ¿existe una relación de jerarquía interna entre los instrumentos internacionales de derechos humanos que poseen rango constitucional? Es decir, vamos a circunscribir un poco más la cuestión. ¿Puede uno y solo uno de esos instrumentos prevalecer jerárquicamente por sobre los demás del mismo rango? Me voy a otro instrumento que ha sido pasado por alto y pareciera ser que no está dentro del ordenamiento jurídico. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por su sigla en inglés, tiene jerarquía constitucional desde la reforma de 1994. Se concentra en tres aspectos. Primero, los derechos civiles de la mujer. Segundo, su condición jurídica y social. Y tercero, las cuestiones que tienen que ver con la reproducción humana. En su texto dedica suma atención a una preocupación de importancia vital para la mujer, el derecho a la procreación. En el preámbulo, que se ha hablado aquí de los preámbulos, procura y establece, cito, el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación. Fundamentalmente la CEDAW establece el derecho de la mujer a decidir en torno a la planificación de la familia. Los Estados partes entonces tienen la obligación de incluir en el proceso educativo el asesoramiento sobre planificación de la familia y de crear códigos que garanticen los derechos de las mujeres, y cito, a decidir libre y responsablemente, vuelvo a repetir, libre y responsablemente, el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos,
y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos, según el artículo 16, apartado E de la CEDAW. Entonces, ¿qué hacer frente a dos instrumentos que consagran derechos de igual jerarquía y aparentemente tan opuestos? ¿Podemos mirar solo una porción del ordenamiento jurídico y hacer caso omiso a ciertos derechos por meras condiciones individuales? Ante esto parece obvio, pero hay que repetirlo. Así como la verdad, ningún derecho es absoluto, incluso los que de modo aparente pueden malentenderse como tales. La regulación de los mismos es una facultad que posee el Estado argentino y que en este caso viene a saldar un problema con la realidad social de nuestro país. Señoras y señores senadores, hoy un aborto ocurrirá. Si no es hoy, será mañana. Los abortos suceden todo el tiempo, suceden clandestinamente o se convierten en privilegio para quienes pueden acceder a intervenciones privadas en condiciones salubres. Para quienes no, la marginalidad. Esa marginalidad no solo deja al descubierto las falencias de la normativa vigente al respecto, sino que condena, en el mejor de los casos, a la vergüenza y el ostracismo. En el peor de ellos, a la muerte de cientos de mujeres. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta está contenida en el proyecto actual. ¿Puede ser mejor? Obvio que puede ser mejor. El mismo pondera situaciones, establece plazos, acompaña a la persona en situación gestante, informa, educa, en resumen, intenta armonizar derechos que ponderando la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de los medios legales para conseguir paliar una realidad que hoy no podemos tapar con la mano. Por último, no está de más repetir que el derecho es, en esencia, una ciencia social. Tiene como objetivo plasmar los reclamos de la sociedad y convertirlos en norma para satisfacer tal demanda de la sociedad en su conjunto. No podemos plebiscitar derechos por mayorías o minorías. En ese sentido, el derecho es, análogamente, la imagen de un carro tirado por caballos. Los caballos son la sociedad que avanza, muta, reclama y espera. El derecho es el carro y viene detrás. Senadoras y senadores de la Nación, hoy tienen el deber de no poner a ese carro a contramano de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias por respetar también el tiempo, doctor Gómez.